Escuchemos sus palabras. Buenos días a todos ustedes, amigos de la prensa, pueblo de Venezuela. Efectivamente, en la tarea sumamente importante de informar, de documentar los casos que a bien esta nueva gestión del Ministerio Público lleva adelante, hemos querido el día de hoy mostrar avances importantes de carácter judicial en relación a varios de las causas que estamos aquí llevando, promoviendo, investigando. Uno de ellos es un caso nuevo recientemente judicializado por el Ministerio Público y tiene que ver lamentablemente con el desmantelamiento de una mafia que traficaba con seriales de vehículos, incluso motores, de carros, de autobuses, camionetas, en PDVSA Monagas, que ni siquiera estaban desincorporados. Muchos de ellos, la modalidad era llevarlos a un taller y posteriormente aparecían devastados sus seriales, devastadas sus incluso motores, etcétera. Y esta mafia, con complicidad interna, le hizo un grave daño patrimonial, por supuesto, a la flota de vehículos de nuestra principal industria en el estado de Monagas, por la alteración de los motores, los chasis, que pertenecían originalmente a PDVSA. Nosotros conocimos de esta denuncia por parte de la propia industria. Es bueno destacarlo. O sea, originalmente el Ministerio Público recibe la denuncia de la propia industria PDVSA y comenzamos una investigación con apoyo del CONAS, que ha hecho una labor sumamente impecable junto con nosotros. Se descubrió que los vehículos estaban en los talleres para ser reparados, como dije, así como los vehículos que estaban en trámite de proceso de desincorporación. Les eran sustraídos los seriales, los desvalijaban y procedían a vender las piezas de los vehículos a terceras personas. Los seriales sustraídos los colocaban a vehículos que habían sido hurtados previamente o robados, para que estos pudieran circular libremente. Vean ustedes la pluralidad de delitos que estoy mencionando acá. Los seriales de los vehículos son, como ustedes bien saben, la cédula de identidad de un carro. O sea, ya con eso, imagínense, se quería legitimar, legalizar el delito grave al patrimonio de PDVSA. Por lo tanto, usar la identidad legal de unos vehículos de PDVSA, que estaban muchos de ellos, repito, en buen estado, ni siquiera desincorporados, para dárselos a otros vehículos de origen legal, implica pues una pluralidad sumamente delicada de delitos ilícitos penales que han recaído en este momento de forma directa en la detención, en la aprehensión e imputación y puesta a la orden de tribunales competentes hasta el momento de 5 personas. Warner Presilla, analista de control de calidad. Carlos Espinosa, supervisor de talleres externos. José Hernández, superintendente de mantenimiento mayor. Héctor Carpio, supervisor de mantenimiento de flota. Carmen Luzmila Fuentes, líder de administración de la flota liviana. Se encuentra prófugo y esperamos pues se entregue a las autoridades competentes Jesús Moreno, gerente de transporte de Morichal, que es uno de los campos petroleros que están siendo en este momento investigados y auditados por esta razón, donde el alcance de vehículos de PDVSA cuyos seriales fueron devastados para luego transferírselos a vehículos robados está cercano a los 600 vehículos. Estamos hablando de algo sumamente grave que compromete a 3 campos petroleros, no solamente Morichal, también Punta de Mata y otro que estamos aún por determinar, pero que también va a ser investigado. Estos detenidos solamente son de la división Carabobo de PDVSA, que se encuentra en Morichal.
Aquí tenemos la imputación de peculado culposo en grado de coautoría y cómplice simple en desvalijamiento y alteración de cereales. En este sentido, nosotros no descartamos nuevas detenciones, nuevas privativas, cuando sigamos avanzando en los otros dos campos restantes. Es importante destacar esto en el sentido de una lucha del Estado venezolano. Yo quiero siempre ser en esto muy responsable. Esta es una lucha global, anticorrupción, de todo el Estado venezolano, que obviamente compromete al Ministerio Público, pero también al propio Poder Judicial, a los órganos auxiliares de justicia. En este caso hemos tenido, como dije, el apoyo del CONAS para esta lucha. Y obviamente el Poder Ejecutivo, con el liderazgo del ciudadano presidente de la República, jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, que ha apoyado todas estas iniciativas, porque aquí lo que se quiere es sentar un precedente para adecentar la administración pública. No solamente las empresas que ya voy a mencionar de Cadivi y Sencoes, que fueron allanadas la semana pasada. Aquí también tenemos que sentar un precedente importante en que quien tenga un cargo, obtenga un cargo para servirle a la gente y al pueblo, es para eso, no para utilizar la plataforma que pueda darle el Estado o algún poder fáctico, coyuntural, para hacerle un daño grave a la sociedad venezolana, como esto que acabamos de descubrir, y es bueno que se sepa. Aquí quien comience a tener este tipo de prácticas sabrá que la mano de la justicia llegará. Este Ministerio Público no tiene nada que ver con lo que fue el Ministerio Público pasado. Ustedes nunca veían informaciones de este tipo. ¿Por qué? ¿Será que no habían delitos como estos? Claro que los había. Lo que pasa es que aquí reinó la impunidad, porque la antigua gestión del Ministerio Público era encubridora de delitos, de grandes delitos, de medianos delitos y de cualquier tipo. Aquí lo que se hacía simplemente era lavar expedientes, traficar con los expedientes, utilizar bufetes privados para extorsionar personas. Por cierto, uno de esos preferidos bufetes, el de Parra Saluso, ya él, a través de sus abogados, le envió un mensaje al Ministerio Público, porque ha dicho que él va a acogerse a la delación. Vamos a ver entonces lo que este dueño de este bufete, Parra Saluso, que era usado como brazo ejecutor del antiguo Ministerio Público para extorsionar empresarios y personas naturales, ¿qué nos va a decir de cómo era ese modus operandi? Pero con nosotros eso se acabó. Aquí las cosas que vayan surgiendo, las investigaciones que vayamos conociendo, serán al mismo tiempo evaluadas, investigadas con la debida, el derecho a la defensa, el juicio justo, el debido proceso, obviamente que también tendrá, como ustedes saben, el debido tratamiento en estricto respeto a los derechos humanos, pero justicia, que es lo que quiere la gente, que es lo que quiere el pueblo. Estamos ahorita cuantificando el daño patrimonial que se ha causado, y yo le hago un llamado a quienes de alguna manera se han visto involucrados en estos eventos, que informen. Están ya a la orden de un tribunal, que informen, que digan cuál era, digamos, el sentido nefasto, delictivo de causarle este grave daño, en este caso a nuestra industria petrolera, en campos sumamente delicados para elevar la producción del petróleo. Nosotros tenemos una tesis con lo que pasó igualmente en la faja petrolífera. Pareciera que hubo una gerencia que quiso trasegar dineros mal habidos, con contrataciones con sobreprecio, con incluso obras que no se ejecutaron, para que ese dinero esté ahora a buen resguardo, en este caso en los Estados Unidos de América. Aquí tenemos prófugos, empresarios prófugos, y ya voy a hablar del tema de la faja petrolífera del Orinoco. ¿Prófugos en dónde? En los Estados Unidos, con sus cuentas impecablemente allí de $1.000 millones, centenares de millones de dólares a buen resguardo. Venezuela necesita la repatriación de ese dinero mal habido. Y a eso es que me voy a referir ahora
para luego culminar, por supuesto, con nuevos hallazgos en Cadivi Sencoex. Fíjense ustedes, la semana pasada, en el caso de la faja petrolífera, nosotros, a través de la Fiscalía 67 Nacional, le solicitó al Tribunal Sexto de Control del Estado de Anzoátegui 3 allanamientos a empresas calificadas como de alto riesgo, que se presumen contrataron con sobreprecio con la empresa mixta Petrocedeño. ¿Cuáles fueron estas empresas allanadas? Cooperativa Servicio de Oriente. Esta empresa obtuvo un contrato por un monto de 5.4 millones de dólares con la empresa mixta Petrocedeño. Su propietario, Eduardo Enrique Celis García, presidente. Vicente Enrique Sánchez, Desvela Alejandra Caraballo. En este allanamiento se recabaron contratos y documentos de las distintas asambleas para evaluar la tradición legal de la empresa y verificar responsabilidades en caso de finalmente concluirse de que hubo sobreprecio. Detectó y nombro estas empresas que fueron allanadas porque dentro de la auditoría que nosotros tuvimos acceso a ella, aparecían entre las empresas que pudieran estar presumiblemente involucradas en estos temas de sobreprecio. Sumiservi 2021, compañía anónima, obtuvo contrato por un monto de 18.8 millones de dólares con la empresa mixta Petrocedeño. Su propietario, Juan Carlos Díaz, director. El director se encuentra fuera del país. En esta empresa se recabaron contratos para verificar si se contrató con sobreprecio. Igualmente, los anteriores que mencioné se encuentran fuera del país. ¿Dónde? En los Estados Unidos de América. Qué coincidencia, qué extraño, ¿verdad? Que todos terminan yéndose fugados allá. Igual como el caso de la empresa Cuferca, cuyos hermanos Urbano Fermín, hay uno detenido acá en la Dirección de Contingencia Militar de Caracas, pero otros dos se encuentran en Miami con orden de aprehensión y no se han puesto a la orden de la justicia venezolana. Es decir, todas estas personas que estoy mencionando están prófugas de la justicia y de esa manera serán tratadas a través de la alerta roja que le que está ya vamos a decir, en solicitud pues a Interpol para que sean enviados a nuestro país. Servicio y Construcción y Mantenimiento Romara. Esta empresa obtuvo contrato por 2.3 millones de dólares con la empresa mixta Petrocedeño. La empresa está a nombre de Marialba Machado Suárez, presidente. Según su registro, está ubicada en el municipio Píritu. Se verificó que la dirección que registra es falsa. Es decir, aquí hablan de empresas de maletín. Esto no llega ni una empresa de koala, ni una empresa de billetera, de nada. Son empresas fantasmas. Y lo grave es que contrataron, y aquí tenemos que ir hacia quienes dieron estos contratos. ¿Cómo usted va a contratar, aparte con sobreprecio, con una empresa fantasma que no tiene domicilio fiscal? Que el hallazgo aquí importante es que esta empresa aparece en el allanamiento, se le encontraron contratos con Sumiservi 2021. Se logró establecer la relación entre esta empresa y la empresa de servicio de construcción y mantenimiento Romara, porque los documentos encontrados allí y el personal de seguridad manifestó que la dueña de esta empresa mantiene una relación, ¿verdad?, conyugal con el propietario de Sumiservi 2021. ¿Cuáles son? Y en este caso también la presidenta que ya mencioné se encuentra fuera del país, presumiblemente por la investigación migratoria en los Estados Unidos de América. Las acciones judiciales al respecto: se ordenó la aprehensión de la presidenta del Servicio de Construcción y Mantenimiento Romara, Marialba Machado Suárez, y medida preventiva de incautación de todos los bienes a nombre de la empresa. Muy bien, ahora vamos al caso de Cadivi Sencoex. Esto es bien importante destacar porque aquí tenemos un trabajo sumamente importante por lo siguiente. Hasta la fecha se han realizado 18 allanamientos a empresas por el caso de Cadivi Sencoex. 18 empresas allanadas. Se han allanado estas empresas
durante un operativo en todo el territorio nacional, conjuntamente con la Policía contra la Corrupción y el SEBIN, para verificar empresas que recibieron divisas, en este caso, para alimentos y medicinas. En esta semana que transcurrió, aparte de la semana antepasada, se allanaron 15 empresas, solamente la semana pasada. Pero vean esto, se verificó que 13 de estas empresas no poseen domicilio fiscal. Es decir, son empresas fantasma. Voy a mencionarla. Importadora Saidelis, representante Saimar Castillo. Importadora Ramcar, representante Ramón Gutiérrez. Rocaya Import, representante Marco Mendoza. RR Import, representante Ángel Mesa. Importadora Mi Gran Sacrificio 2050, tremendo sacrificio pero para desfalcar. Joseph Gómez. Servialimentos Lara, María Ávila. Importadora Bonital, Natalí Bastidas. Importadora Mercantil Cero, Edwin Vialco. Importadora Gutiró, representante Alberto Castillo. Importadoras Mía, está en investigación quiénes son sus propietarios. Consinspro, José Devia. Empresas Textiles Farbi, Elvis Contreras. Drossel Import, Juan Burgos. Cuando hacemos un total de todas estas empresas, el monto que recibieron es de 85 millones de dólares. Repito, cuando hacemos un monto de lo que recibieron todas estas empresas, llegan a la suma de 85 millones de dólares. Todas, digamos, repartidas entre 12 millones, 7 millones, 9 millones, 7 millones, etcétera, hasta llegar a esta cifra que, por supuesto, es un daño patrimonial al Estado, burlándose del Estado y de la gente, hablando de que iban a importar alimentos y medicinas, y ya hemos visto que muchas de ellas ni siquiera existen. En este sentido, el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra todos estos representantes, y una vez verificada la defraudación al Estado, se va a proceder a la incautación de sus bienes, que es el operativo que se encuentra en este momento en marcha. Nosotros en todo este tema logramos ubicar y allanar dos empresas que se presume importaron con sobreprecio. Voy a mencionar estas dos. Azucarera Río Turbio, estas son las que estaban aquí, que tenían domicilio fiscal, no de maletín. Bueno, se llama de maletín, pero yo diría empresas fantasmas. Sería Azucarera Río Turbio, compañía anónima. Su representante legal es Ricardo Peña. Contra él se ha librado una orden de aprehensión. Esta empresa, vean esto, recibió 156 millones de dólares entre los años 2004 y 2017. Se calcula que el sobreprecio de esta azucarera Río Turbio en las importaciones fue de 235%. Y otra que se logró ubicar su domicilio fiscal, a diferencia de las otras 13 que mencioné, que eran fantasmas, era Importaciones Constructora BJL Compañía Anónima. Aquí se logró la privativa de libertad. Se logró aprehender a su propietario, representante legal, José Wolfgang Báez. Esta empresa recibió 3,2 millones de dólares y se le ha imputado los delitos de obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir. En este caso, entre las acciones judiciales, se solicitó el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias pertenecientes a esta constructora y a quien aparece como presunto propietario, José Wolfgang Báez. Se solicitó igualmente una serie de medidas de incautaciones preventivas de bienes muebles e inmuebles que haya adquirido esta empresa
y todo lo peticionado fue acordado por el Tribunal Segundo Control Penal del Estado Táchira. Como sitio de reclusión, a este ciudadano se le fijó el SEBIN en San Cristóbal. Por lo que estamos aquí observando y mencionando de manera sucinta, podemos decir que el Ministerio Público está cumpliendo con su mandato, con el pueblo de Venezuela, con el Estado venezolano, con las directrices que la Constitución nos da, de hacer justicia, de no dejar que este tipo de delitos permanezcan en el anonimato y en la impunidad. Y en este sentido quiero aprovechar esta comparecencia para decir que mientras el Estado venezolano en su conjunto busca, en este caso el Ministerio Público y el sistema de justicia, con el apoyo de todos los poderes, ejecutivo, la Asamblea Constituyente, el Poder Judicial, etcétera, buscamos avanzar para la solución de nuestros problemas, vemos cómo en la OEA ocurre un evento tragicómico como este que estoy aquí mencionando. Quien debe ser la bandera, quien debe ser el estandarte de la paz regional, de la concordia regional, de la diplomacia regional, de la estabilidad regional, como es el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aparece en una reunión con nada más y nada menos que el almirante Kurt Titt, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de América, donde ambos, o sea, un civil que se supone es un dialogante para mantener la paz y la diplomacia y el diálogo y la concordia y la civilidad en la región, se reúne con el jefe del Comando Sur, ¿para qué? Para solicitarle más sanciones a Venezuela, ya no solamente de carácter individual y económica, se presume que serían entonces de carácter militar, se presume entonces que serían de carácter bélico, se presume entonces que serían de carácter de agresión a nuestro territorio, y eso no lo podemos permitir los venezolanos. Eso no tiene que ver con los derechos humanos, acciones como esta no tienen que ver con la justicia, no tiene que ver con la paz, no tiene que ver con la unidad regional, y creo que me tocó pues y me corresponde como garante de la legalidad en Venezuela, de los derechos humanos y de la justicia, denunciar este evento ocurrido el día de ayer, que contraría todas las normas internacionales, que no tiene ningún tipo de asidero para que Venezuela, que está a punto dentro de pocos días de ir a un evento electoral de carácter nacional, donde se van a renovar todas las gobernaciones del país, entonces veamos esta ofensiva de carácter internacional de sujetos al margen de la ley, queriendo golpear la integridad territorial de nuestro país, cercar económicamente a Venezuela y obviamente dañar finalmente al pueblo venezolano. Mientras estas cosas ocurren, el Ministerio Público continúa su trabajo por la justicia, por la paz, por los derechos humanos, atacando todas y cada una de los flagelos que consideramos deben ser parte de nuestra labor. Y quisiera culminar esto informando algo importante sobre el caso de Odebrecht. El hallazgo más importante de estos días que tuvimos como Ministerio Público fue que mucho se habló de Odebrecht, pero tremenda sorpresa, este caso no tenía un tribunal. Se libró una orden de aprehensión, o sea, y se le solicitó al tribunal dicha orden, pero hasta ahí. Es decir, este caso, de cual tanto escándalo se ha hablado a nivel internacional, no había sido judicializado. Lo hemos judicializado nosotros ahora, la semana pasada. En este sentido, fíjense, luego de 9 meses, este caso no tenía un tribunal que conociera su causa. Si usted hubiese querido ir como ciudadano, como periodista, oye, mira, voy a ver cómo va el caso de Odebrecht en algún tribunal, se iba a encontrar con esta sorpresa. No estaba judicializado, ahora sí está judicializado, y el caso existe ante el Tribunal 11º
en funciones de control. Repito, ante el Tribunal 11º en funciones de control, donde allí nosotros hemos hecho algunos requerimientos. Cuando estos se concreten en función de lo que hemos ido anunciando, donde hay una promesa de cooperación real de Odebrecht para esclarecer estos eventos, informaremos a la opinión pública. O sea, si hay alguna pregunta. Ruba López, de Venezolana de Televisión. Buenos días. Buenos días, Adrúbal. Respecto al déficit fiscal que pudiera estar vinculado a estos hechos de corrupción en torno a Cencoex y Cadivi, usted ha mencionado que se debería repatriar estos bienes al Estado. ¿En qué momento, en qué circunstancia podría ser posible esta repatriación? Y por otro lado, quería comentarle o preguntarle sobre la posible colaboración que ofrecieron los representantes legales de la empresa Odebrecht. ¿Cómo se estará haciendo esta participación en torno a esta investigación? Bueno, sí, efectivamente, ustedes saben que nosotros de forma integral estamos actuando conforme a derecho, que implica no solamente con las solicitudes privativas o medidas cautelares en lo que haya lugar a personas o ciudadanos involucrados en estos hechos de corrupción, sino también la incautación de bienes que pasan a manos del Estado. Yo quiero informar que nos hemos reunido con el presidente de la ONDOF y su representante también operativo a nivel nacional y en Anzoátegui, para el uso de los bienes que en esta cruzada anticorrupción lleva el Ministerio Público. Estos bienes que se presume han sido producto del delito a costa del daño patrimonial a Venezuela, pasan a manos del Estado. En el caso de Anzoátegui, ya sabemos, la empresa Cuferca se dio el tupé de tener hasta un periódico, clínicas, farmacias, concreteras, servicios de transporte, vehículos, 700 carros más 300 maquinarias. Por cierto, un colaborador frente a esta investigación, enterado de los hechos, el dueño de una finca o el gerente de una finca, hizo contacto con el Ministerio Público y entregó 13 gandolas Mack, último modelo de paquete, que los dueños de Cuferca le habían dicho a él: mira, tennos estas gandolas a resguardo como si fueras un estacionamiento en su finca. Esas han pasado también a manos del Estado. 3 haciendas productivas, es decir, que tienen, como ustedes saben, animales, vacas, lecheras, etcétera. Y nosotros hemos propuesto que todos estos bienes, unos pasen al Ministerio de Agricultura, ¿verdad?, otros pasen al MINSI, otros pasen al Ministerio de la Salud, y ese es el trabajo que se está haciendo en este momento. Por lo tanto, ahí hay una recuperación del daño patrimonial. Estoy colocando este ejemplo. En otros lugares también se han hecho acciones como esta para resarcir el daño causado. Pero lo más importante es la repatriación del capital. Y eso es una fase definitiva y conclusiva que va a tener las investigaciones. Cuando nosotros ya sigamos avanzando en esto, nos va a tocar solicitar formalmente, en este caso a los Estados Unidos de América, que los miles de millones de dólares provenientes del delito, del desfalco hecho en nuestra principal industria petrolera u otros, caso Cadivi y Cencoex, sean repatriados, porque ese no es dinero por el cual debe quedarse los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Si sabemos que ha habido un fraude, si se presume que ha habido un desfalco, si se presume que ha habido delitos gravísimos contra el patrimonio nacional. Nosotros no creemos en eso que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Roberto Rincón. Que aparece uno de los desfalcadores en la faja petrolífera del Orinoco, donde se ha denunciado que pagó $1.000 millones en sobornos para contratos. Ahora le está negociando en Estados Unidos una libertad. ¿A cambio de qué? De que ese dinero que se presume se robó, le quitó a nuestro país, se quede en los Estados Unidos de América. Eso no es el deber ser. Por lo tanto, nosotros vamos hacia allá en todos los casos, no solamente el que usted menciona. La otra pregunta era... Última pregunta, a cargo de Fernando Tineo, de Benepres. Era esa, ¿no? La otra pregunta era en torno a la colaboración
información que se han ofrecido otorgar los representantes. Así como no. En el caso de Odebrecht hemos avanzado de manera jurídica, legal, apegado a derecho. En la entrega, ellos lo han así dicho públicamente en una carta de colaboración para identificar, ya que está el tribunal, ya hay un tribunal que va a conocer la causa, información suficiente que permita aclarar los hechos. Por lo tanto, eso se va a concretar en fecha próxima. Buenas tardes. Fernando Tineo de Benepres. Dos preguntas. ¿Hay algún gerente o algún llamado pez gordo que esté investigado o detenido en Cencoex por la asignación de estas divisas? Y la otra pregunta, la exfiscal general Luisa Ortega Díaz dijo en una entrevista en CNN que usted era socio de Pedro León y que lo había ayudado inclusive a salir del país y luego a regresar en una avioneta de PDVSA. Bueno, mira, si me permite, es una infamia producto de quien, sabiéndose descubierta en un grave delito, da un paso hacia adelante, sabiéndose delatada. Para empezar, que el ciudadano Pedro León se encuentra privado de libertad en el DIGESIN de la ciudad capital de Caracas, imputado por nuestra gestión, por el Ministerio Público. Se presentó ante un tribunal de Barcelona, el fiscal que lleva la causa lo imputó y producto de ese hecho se encuentra privado de libertad. Cuando ocurrió su fuga, calcule usted para que vea el tamaño de la infamia, quien le habla era defensor del pueblo, ni siquiera estaba vinculado a temas de carácter delictivo, de carácter penal, de investigaciones al respecto, sino sobre temas de derechos humanos. Ahora, nosotros sabemos quién fue quien hizo esa operación final, pero lo importante que es que el ciudadano está derecho, está siendo investigado, está privado de libertad y en función de ello él tendrá que rendir información suficiente ante la justicia, él y cualquier otro que aparezca posteriormente en la investigación. En este sentido, nosotros hemos logrado con la verdad, siempre de frente, mirándole la cara a todos ustedes, no solamente en este momento, sino en situaciones anteriores, en cargos anteriores, de decir las cosas con honestidad, con pulcritud. Yo creo que es un precedente importante que se está dando en el sistema de justicia. Porque vean que todos estos casos se han judicializado ¿cuándo? Le pregunto yo a usted. ¿Cuándo y cómo? Ahora. O sea, yo pudiera decirle que nosotros en el Ministerio Público hemos hecho en 2 meses lo que la ciudadana fiscal general de la República no hizo en 15 años. Y usted me va a decir, ¿por qué en 15 años? O sea, no tuvo tiempo en 15 años de hacer justicia sobre todos estos delitos, lo tuvo de sobra. Le digo porque fueron 9 años y medio como titular, una elección más una reelección, y 5 años o más que tuvo como directora general en este Ministerio Público. Yo quiero que usted sepa que la exfiscal general de la República fue directora general de actuación procesal en este Ministerio Público y fue directora general del despacho, o sea, tuvo un mando y un poder omnímodo durante casi 15 años. ¿Qué hizo ella en 15 años sobre estos casos? Porque quien los está revelando y le está dando impulso procesal es Tarek William Saab en apenas 2 meses. 2 meses solamente. Y eso el pueblo lo está mirando, lo está evaluando, está comparando. Aquí no valen plataformas de infamia mediática. Aquí no valen ollas, pagas, que sabemos cómo se pagan, dónde se pagan, que se olvidan en horas. Aquí lo que vale es esto que estamos mostrando nosotros. Y yo creo que el pueblo de Venezuela tiene confianza suficiente para que esto llegue hasta el final. Apenas en 2 meses yo siento que estamos haciendo una historia por la decencia de este país y es lo normal, quiero decirlo, es lo normal. Yo no creo que estamos haciendo nada del otro mundo ni excepcional. Es lo que corresponde según la ley y según la Constitución. Y vamos a seguir haciéndolo, repito, con la unidad del pueblo, de las instituciones, generando esto que ustedes están viendo. Son hechos concretos. Yo le agrego a lo que usted me preguntaba al ciudadano León,
que por el caso de las monoboyas, por el cual la Fiscalía bajo nuestra gestión lo imputó, va a tener también el que responder por el caso de la faja. Son dos causas diferentes que yo expliqué en su momento y que todo está en marcha sin que haya ningún viso de impunidad o de complicidad. Yo creo que en 2 meses es otro el rostro de este Ministerio Público. Ustedes como periodistas creo que se han dado cuenta. Aquí había antes un silencio de 6 meses donde no se veía a la titular. ¿Por qué? No informaba, no se sabía. Ah, eso sí, si alguien de un barrio, si alguien de una clase humilde cometía un hecho punible, usted veía cómo entonces la plataforma mediática del Ministerio Público lo presentaba. Pero nada de estos casos, nunca. Todo lo contrario, yo lo confirmo y lo digo. Había complicidad manifiesta, porque vea usted, caso Odebrecht. ¿Cómo se explican todos ustedes aquí y el pueblo que me está viendo y oyendo hasta ahora que el Ministerio Público en 9 meses no judicializó ese caso? ¿Cómo usted lo explica? ¿Por qué? Ah, mire este descubrimiento. El bufete Parra Saluso, que se presume era usado por la ex titular del Ministerio Público para extorsionar empresarios y personas naturales, apareció como el bufete que asumió la defensa de Odebrecht. Odebrecht firmó un contrato por más de 8 millones de dólares con el bufete de Parra Saluso y otorgó de adelanto más de 3 millones de dólares solamente por haber firmado el contrato. ¿Cuál era la promesa allí? A mí me da la impresión que era la impunidad, porque si en 9 meses tú no vas a judicializar un caso para comenzar a investigar como debe ser, explíqueme entonces cuándo lo vas a hacer, en qué tiempo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Bueno, nos tocó a nosotros hacerlo, que es lo importante. Y así sucesivamente. Yo espero y aspiro que este señor Parra Saluso, privado de libertad e imputado por el Ministerio Público, dé la suficiente información de esa red de extorsión. Porque si él lo hace como prometió, sus abogados acá al Ministerio Público, bueno, tendrá el beneficio procesal que otorga la ley sobre ese caso y otros. Muchas gracias. En todos los casos, nosotros no hemos descartado que, como lo hemos demostrado acá con gerentes privados de libertad, en todos, que haya detenido funcionarios involucrados, y lo estamos informando. Usted ha visto, hoy hemos dado una lista de 5 gerentes de PDVSA Monagas privados de libertad, son funcionarios. Y así en otros casos, empezando por quien era el exdirector de la faja petrolífera del Orinoco, Pedro León, imputado y judicializado por nuestra gestión, y otros vinculados a Petrozamora, no se le olvide. 9 gerentes de Petrozamora, imputados y a la orden de la justicia también por esta iniciativa de nuestra gestión. Muchas gracias.